7 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio Ernesto Palacios del Instituto de Neurociencias del Hospital de Diagnóstico, quien nos viene a hablar de este tema tan importante que mencionamos al inicio del programa, y es el Día Mundial contra la Epilepsia, este trastorno neurológico. Usted, qué mejor doctor que nos va a explicar cuáles son las causas neurológicas y conocer un poco más acerca de este trastorno, porque somos súper ignorantes al respecto y actuamos de manera que tal vez no debería ser, como usted me lo decía antes de entrar en vivo. Bienvenido. Gracias. Quizás lo principal es mencionar que lo que estábamos hablando, la epilepsia no es una sola enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades en las cuales el paciente convulsiona. Entonces las causas son diferentes dependiendo de la edad que tenga el paciente. Hay causas de epilepsia que son tumorales, por ejemplo, o por traumatismos, posterior a meningitis, el paciente queda con una epilepsia. Hay otras que son genéticas, el paciente ya lo trae y lo desarrolla en algún momento de su vida, o que aparecen con la edad, ¿verdad? Hay algunas que con la edad mejoran, ¿verdad? Hay algunas que no deterioran neurológicamente, otras que el paciente sí, que ustedes pueden ver, de que comienzan en la infancia y terminan deteriorando la progresión neurológica y su desarrollo. Yo creo de que es básico entender esto, de que el paciente, si tiene una epilepsia, hay que ponerle apellido, ¿verdad? No es suficiente con saber de que tiene una epilepsia. Yo lo veo convulsionar y fácilmente, o cualquier persona dice, bueno, ha convulsionado, y si lo hace varias veces, pues es una epilepsia y ya está. El punto es cuál de las epilepsias tiene, porque de eso va a depender el pronóstico y el tratamiento que se va a dar. Interesante, sobre todo a nivel de ilustración. Yo contaba un caso que nos sucedió hace relativamente poco tiempo, donde debe haber sido un niño un preadolescente de 11 años aproximadamente, que empezó. Yo ya tenía conocimiento, obviamente, de toda la sintomatología, de todos los signos, sobre todo porque de la escuela me tocaba cuidar a un epiléptico, y obviamente sí pude dar asistencia, digamos, en el momento, y se tranquilizó y todo, y la mamá me dijo, no se preocupe, es que él convulsiona, me dice, así es. Entonces, mírale, debería consultarle, digo, señora, porque esto puede ser, digamos, más grave que una simple convulsión. O sea, obviamente tenía todo el dibujo, todo el escenario de un trastorno epiléptico, pero son ustedes, obviamente, quienes tienen que determinarlo. Sí, es importante buscar ayuda adecuada, porque hay muchos tabús y muchas creencias acerca de esto, y no se tratan los pacientes debido a estas creencias. Y una de las creencias es de que el paciente epiléptico pues ahí va convulsionando de vez en cuando, y no, se puede dar solución, ya sea farmacológica. El paciente en que no mejora farmacológicamente, se pueden hacer otros tipos de tratamientos. Dentro de ellos hay ciertas dietas para ciertos síndromes especiales. Algunos pacientes mejoran mucho o se curan con cirugías, ¿verdad? Entonces hay que buscarle solución al paciente. No es suficiente con decir, bueno, ese epiléptico va a seguir convulsionando. Esa es una de las creencias aún dentro de los médicos, ¿verdad? Entonces llegó al hospital, lo vieron en la emergencia, bueno, ese epiléptico es normal que convulsione, y se le manda de regreso a su casa con su medicamento, en vez de buscar una solución, ¿verdad? Sí se puede evitar que este paciente siga convulsionando, o al menos disminuir la cantidad de convulsiones y mejorarle su calidad de vida. Eso es lo que le iba a decir. Básicamente no es curable, pero se puede tratar perfectamente bien para poder convivir con el trastorno. Exacto. El paciente puede vivir y llevar una vida normal siempre y cuando no sea uno de los síndromes que deterioran, ¿verdad?, neurológicamente. Pero aún en los niños que se deterioran, no es justo que sigan convulsionando si hay soluciones. Igual en personas que no los deterioran neurológicamente, los limita para conducir, los limita para trabajar, los limita para estudiar. Y le digo, yo tengo la gran mayoría de pacientes que se controlan haciendo una vida completamente normal, que nadie se imaginaría cuántos pacientes andan por ahí con su tratamiento, y así como un hipertenso anda bien con su tratamiento mientras se lo esté tomando, pues estos pacientes también. Y deben desaparecer los tabús y las creencias. Yo mencionaba un caso que es muy triste, me lo menciona mucha gente en el consultorio,
la creencia de que con las relaciones sexuales los pacientes mejoran y entonces se toman actitudes inadecuadas con el paciente en vez de buscar tratamiento y no se les da tratamiento, o que son pacientes que tienen trastornos psiquiátricos. Entonces que el paciente epiléptico es psiquiátrico, eso es un error también. El paciente epiléptico es un paciente normal, muchos de ellos tienen cerebros normales, se comportan normal, simplemente tienen que tomarse el medicamento para evitar tener convulsiones. Y en base a eso, doctor, es necesario, por supuesto, las pruebas y los exámenes para detectar qué tipo de epilepsia tiene y para, obviamente, hacer el tratamiento. ¿Cuáles serían esas pruebas que ustedes como neurólogos deben hacer a las personas? El abordaje inicial es hacer un electroencefalograma, ¿verdad? Los electroencefalogramas tienen que estar hechos bajo ciertas condiciones bien específicas. Ya hay acuerdos internacionales para hacerlo bien, ¿verdad? Porque lastimosamente a veces no se hacen con el tiempo necesario o con la preparación necesaria en el paciente y no rinde el diagnóstico, ¿verdad? Pero eso es el primero, el electroencefalograma, y luego un estudio de imagen. En esto quiero hacer énfasis. Claro, los estudios a veces son unos más caros que otros, pero en términos de epilepsia, en términos de neurología, la resonancia magnética es la que manda. ¿Por qué? Porque hay estudios como la tomografía computarizada en los cuales no vemos las lesiones que andamos buscando para epilepsia. Solo se ven en resonancia y nosotros podemos pensar de que el paciente tiene un estudio normal, ¿verdad? Y al hacer una resonancia magnética nos damos cuenta que sí hay una lesión y que a veces es una lesión tratable y que se ha pasado por alto. Ahora, los pacientes que no responden a tratamiento farmacológico, por ejemplo, que yo ya los tengo con 2 fármacos bien adecuados para su síndrome epiléptico y no mejora, esos pacientes tienen que pasar a lo que se llama videoelectroencefalograma, en el cual nosotros lo que queremos es capturar las convulsiones con video a la vez que está conectado al electroencefalograma. El paciente pasa 1, 2, 3 días hasta que tiene las convulsiones, ¿verdad? Y nosotros podemos correlacionar. ¿Por qué? El 20-25% de los pacientes catalogados como epilépticos no tenía convulsiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otros eventos similares, eventos psicógenos, síncopes, lipotimias, otros eventos que se pueden confundir con convulsiones y se está tratando mal al paciente, ¿verdad? Entonces, un 25% de pacientes no tiene epilepsia. Entonces, hay que detenerse en determinado momento, hacer un video electroencefalograma y ver si realmente estamos tratando una epilepsia. Luego hay otro tipo de modalidades, ya en pacientes que estamos pensando, por ejemplo, tratar con cirugía, en los cuales se hacen monitoreos invasivos, o sea que se ponen electrodos dentro del cráneo, ¿verdad? Se pasan a cirugía, se ponen los electrodos dentro del cráneo para tratar de ubicar la zona del cerebro que nos está dando el problema y así extirparla sin dejar una secuela, ¿verdad? Entonces, esa es otra modalidad, pero como le digo, es dependiendo del estadio en que estemos con el paciente, pero lo inicial sería un electroencefalograma, una resonancia magnética, ¿verdad? Sus antecedentes familiares, porque pueden haber, como le digo, algunas enfermedades de origen genético. Y tanto así, en las épocas tempranas del Imperio Romano, que todos los Julio Claudios básicamente tenían un componente genético, se le titulaba la enfermedad de los dioses específicamente, porque desde Augusto hasta Calígula, pasando por Claudio después, que sí tuvo repercusiones neurológicas, tenían la propensión genética a esto. A mí lo que me saca un poco de base, doctor, es, digamos, un poquito la falta de conocimiento de esto que se da en, digamos, en ciertas áreas, sobre todo más distantes de puestos de salud y similares, que obviamente nos hacen tomar las soluciones inadecuadas que usted decía, y nos hacen también no apelar a los tratamientos característicos. Eso es bien importante. Un paciente bien diagnosticado va mejor, ¿verdad? Pero el problema es de que a veces no se tiene el acceso a estos estudios y se les comienza tratamiento antes de hacerse el diagnóstico adecuado. No todos los anticonvulsivos sirven para todas las convulsiones. Hay algunos que hasta pueden empeorar algunos síndromes. Entonces, a veces, solo con el cambio de fármaco, nosotros hemos logrado controlar pacientes. Lo otro es, a veces no se le da el tratamiento adecuado en el momento adecuado, justamente porque se vive muy lejos o se tienen algunas creencias
Por ejemplo, es lo que estábamos hablando, la creencia de que el paciente se va a tragar la lengua o se va a morder y hay que meterle algo en la boca. Sí, se puede morder la lengua, pero nadie se muere de una mordedura de lengua. Pero si yo meto algo, obstruyo más la vía aérea, puedo quebrar lo que estoy metiendo o una pieza dental, y si se va a la vía aérea, pues entonces sí se me hace una catástrofe. El paciente, cuando tiene una convulsión, hay que esperar a que pase. Solo hay que evitar que se vaya a golpear, que se vaya a dañar, se pone de lado para evitar que el contenido de la boca se vaya a la vía aérea y salga, ¿verdad? Y por lo general, aunque a uno se le hace eterno, por lo general las convulsiones duran no más de 1 o 3 minutos. Cuando sí consultar inmediatamente y correr a una emergencia, lo que nosotros llamamos estatus convulsivo. Es el paciente que convulsiona y no ha terminado de despertar y vuelve a convulsionar y no termina de recuperarse y otra convulsión, o una convulsión pues que ya va arriba de los 5 minutos y no ha parado. Escuchándolo a usted, doctor, me pongo a pensar en esas personas que tal vez no tienen acceso a medicina y que tal vez aíslan a estas personas porque no tienen conocimiento también y tienen el acceso económico, así que es una enfermedad pues muy difícil. Lo importante es poder conocer y tener esta ventana como el programa para saber qué hacer en esos momentos, y lo más adecuado, por supuesto, consultar con un experto, con un especialista, en este caso pues con un neurólogo, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ojalá que estos días, que en realidad deberían ser, digamos, cuestiones permanentes y constantes, sirvan, digamos, para ilustrarnos todos un poquitito al respecto de la epilepsia, ¿verdad? Exacto. Ahora mismo en el Hospital de Diagnóstico estamos haciendo algunas charlas, aprovechando pues el Día Internacional de la Epilepsia, para tratar justamente, no entrar solo en cosas técnicas, sino que tratar de divulgar cosas que sean más de interés social, cómo tratar al paciente, qué ayuda a buscar. Es necesario que la sociedad entera esté bien informada. Yo comentaba en una de estas charlas, a mí me tocó en Barcelona, estaba en un metro y un niño cayó y convulsionó. Todo el mundo lo pudo auxiliar y el niño se levantó y se fue para su casa. Y es algo que me llamó mucho la atención. Toda la sociedad está involucrada en este tipo de cosas. Está más educada. Gracias, doctor Mauricio Ernesto Palacios. El teléfono del doctor 2263-6398 y 2235-8027 están apareciendo en pantalla. Gracias, doctor, por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Vamos a continuar con más. Le vamos a dar paso a la cocina con... Vamos a la cocina con Bonson.